En este vídeo voy a desgranar cuál es el pipeline de producción para poder hacer un vídeo como este en 2 días y que veáis que no se trata de meter un textito, sino que se trata de tener control sobre la producción. Bueno, a estas alturas probablemente habéis visto el anuncio sobre el curso de inteligencia artificial que hemos lanzado esta Navidad. Y es un anuncio que realizamos, como dice el título del vídeo, en 2 días. 2 días, literalmente. Este anuncio ha impactado bastante en muchas personas. Hay gente que piensa que como es inteligencia artificial no vale nada. Hay gente que se ha quedado impactado por la calidad que tiene el anuncio y le ha encantado. Hay gente que opina que no estoy diciendo la verdad cuando digo que hemos tardado 2 días. Realmente esto es la inteligencia artificial. Esto es cuando se utiliza correctamente la inteligencia artificial lo que nos puede aportar. Va a proporcionarnos una velocidad de producción muy alta y va a rellenar huecos que a lo mejor nosotros, como tenemos un equipo pequeño, no podemos rellenar. Y en caso de un equipo grande, lo que va a hacer es apoyar a esos equipos de profesionales a poder llevar a cabo su trabajo de la mejor manera posible, potenciándolos, no reemplazándolos, potenciándolos. Bueno, vamos a empezar viendo primero el anuncio sobre el que voy a comentar y luego os voy a enseñar un poco un overview por encima de lo que es todo el proceso de producción para llegar a tener este anuncio en 2 días únicamente, desde la idea el primer día a terminar el anuncio el segundo día, entero. Bien, vamos a pasar primero al anuncio. ¿Habéis visto la estrella? La estaba siguiendo y la perdí de vista. Pero por el camino me encontré con Mon Studio. Tienen un curso en inteligencia artificial brutal. Y además ahora con descuento. Yo ya me he apuntado. ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año! Para que sepáis que el curso ahora mismo tiene un descuento para aquellos que os queráis apuntar. Ahora además lo tenemos separado entre curso y workshop. El workshop incluye un curso en vídeo y aparte tenéis un curso que es únicamente en vídeo. ¿Vale? El workshop incluye 3 sesiones en directo de 3 horas para ver las novedades más cercanas y para poder hacer un seguimiento y hacer una producción directamente durante el workshop. Bien, con esto dicho, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Esto no es un vídeo generado por IA sin más. Esto no es pongo el prompt y entonces el vídeo mágicamente dice todo lo que yo estoy diciendo del personaje y el personaje se mueve como a mí me conviene en esta proporción. No, esto no funciona así. ¿Vale? El personaje no se va a mover como yo quiera, así por mucho que se lo diga en texto. No puedo dirigirlo en detalle. ¿Vale? Con texto y demás no puedo dirigirlo en detalle. El personaje tampoco va a decir lo que yo quiero que diga y tampoco lo va a hacer con la cadencia que yo quiera que diga. Puede decir parte, pero no va a decir todo. Tened en cuenta que esto es un vídeo de larga duración. Estamos hablando de 30 segundos de vídeo, 25 segundos creo que son de la parte de animación. Entonces ningún modelo va a poder generar esto. Esto no se genera si no se produce correctamente, si no se trabaja a mano. Entonces hay varios factores que entran en juego aquí. Lo primero es saber a qué nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a una producción que tiene un objetivo concreto, entonces hay un guión, hay que desarrollar un guión. Y ese guión no lo desarrollamos con inteligencia artificial. Nos podemos ayudar con inteligencia artificial cuando son guiones más largos, sobre todo para darle estructura, para hacer revisiones, para muchas cosas. Pero siempre mantendré que hay una parte creativa que es bueno que nosotros estemos ahí. Ahora es nuestra decisión, porque depende del tipo de proyecto, depende del trabajo que estemos, desarrollando, nos interesará más meterle más mano al guión y realmente basarnos directamente en todo lo que nosotros creemos, o nos interesará un claim rapidito, algo sencillo. Imaginaos que estáis haciendo un pequeño anuncio muy rápido para un cliente que os va a pagar, nada, 1.000 euros, 1.500, no sé, una cantidad relativamente pequeña y tenéis que tenerlo en 1 o 2 días. Pues ahí todo depende. Si el cliente te proporciona el guión, si tienes un guionista. ¿Vosotros creéis que vais a contratar a un guionista profesional por un proyecto de 1.000 euros? No, no se puede. Entonces, ahí, si no tenéis capacidad, podéis apoyaros en modelos de inteligencia artificial. Ahora, mi recomendación siempre es que vayáis a generar los guiones por vuestra cuenta, aunque luego os apoyéis en modelos para poder potenciar, para poder confirmar estructuras, para poder confirmar corrección, para poder confirmar muchas cosas, ¿vale? Pero siempre partid de una idea propia, de una idea que tengáis vosotros. Entonces, este guión está escrito a mano, ni siquiera se ha pasado por la inteligencia artificial porque no era necesario. Bien, y una vez tenemos el guión, ¿qué es lo que ocurre?
tenemos que tener la interpretación, tenemos que tener el movimiento del personaje. Y el movimiento del personaje no sale así como así. Como digo, no se puede generar contexto. Esto no lo vais a conseguir con texto. Entonces, ¿cómo se obtiene? Obviamente hace falta control. Los modelos de inteligencia artificial funcionan por señales de entrada. Es decir, igual que yo puedo coger a un dibujante y decirle necesito un personaje que sea tal, 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 y el dibujante lo va a interpretar a su manera, el modelo de inteligencia artificial hace algo parecido. Y aquí vendrá algún hater diciendo, bueno, pero es que el dibujante es una persona, ya por que sí, que un dibujante lo puede hacer mejor. O no, depende. Depende de cuál sea la situación, depende de cuál sea el proyecto, depende de cuál sea la velocidad de producción, depende de muchos factores, ¿vale? Pero la cuestión es que al final le damos una señal al dibujante. Bueno, pues también le damos una señal al modelo de imagen. Pero esta señal que le damos puede variar. Esta señal puede ser de texto, puede ser de imagen, esta señal puede ser de sonido, incluso puede ser de vídeo, puede ser de muchos tipos. Entonces, cuando nosotros queremos controlar algo, lo que tenemos que hacer es controlar las señales. Cuanto más detalle tenga la señal, menos libertad le vamos a dejar al modelo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Aquí tenemos un vídeo donde estoy yo haciendo el canelo y este vídeo es la señal de control del movimiento. Que sí, que uno puede ser mejor actor o peor actor, carece de importancia. Aquí lo importante es que estamos controlando nuestra animación con un vídeo. Y la pregunta que podríais hacer ahora, porque claro, esto sí, esto es una interpretación que he hecho yo, puede ser mejor, puede ser peor, bueno, os lo dejo a vuestro criterio. Ahora, la pregunta de todo esto es, ¿y si quiero tener una animación más detallada? ¿Y si quiero poder controlar? Bueno, pues siempre podemos irnos a hacer animación 3D, animación tradicional. ¿Por qué no vamos a hacer animación tradicional? Tenemos el control de hacer todo lo que nosotros queramos a nivel manual, de dejarle la libertad que queramos y de tomar el control en el momento que nosotros queramos tomar el control. Y esto es de lo que va a hacer trabajo profesional, de tomar el control. No de dejar libertad a que un modelo de IA haga H o B. Bueno, le dejaré yo la libertad que yo quiera. Pero si yo quiero definir exactamente el control de cómo se va a mover el personaje, lo voy a hacer. Lo puedo hacer por vídeo, lo puedo hacer en 3D, lo puedo hacer incluso con animación 2D. Me da igual. La cuestión es que yo defino lo que quiero que haga y lo hago manual. Quiero dejarle libertad porque quiero ver qué es lo que hace, quiero que... Pues muy bien, pues lo hago. Le doy un texto, veo qué es lo que hace, puede servirme de inspiración. Puede servirme para algo definitivo, en algunas ocasiones puede servir como definitivo. Es raro, pero podría ser. La cuestión es que el profesional es aquel que mantiene control sobre la producción. Y lo que nosotros tenemos que hacer es saber en qué momento tenemos que controlar al 100% la producción. Hay un paralelismo muy parecido, que sería cuando hablamos de los motores de render y lo que es el path tracing. Cuando aparecen los primeros motores de render, cuando hablamos de los primeros motores de render, me voy a remontar a la época de 3D Studio Max 1.2 o 3D Studio Max 2. Es decir, 3ds2, perdón, no 3D Studio Max, sino 3ds2 o 3D Studio Max 1.2. Y ahí teníamos un motor de render magnífico para la época que era el Scanline. Y sigue estando, ese motor de render sigue existiendo. Era un rasterizador, tecnología antigua, ¿vale? Rasterización. Bien, con el tiempo, y no hablo de demasiado tiempo, en 3D Studio Max 4, de hecho en 3, ya empiezan a aparecer motores de render más potentes, como podía ser VRay o la primera versión de VRay, otro motor que se llama Brazil, o Arnold, que es un motor que todo el mundo conoce porque es súper conocido, ¿no?, en el mundo del cine y demás. Entonces empiezan a aparecer motores más potentes. ¿Qué es lo que hacían estos motores? Inyectar una tecnología que se llamaba Path Tracing, ¿vale? No eran Ray Tracers, porque ya teníamos PopRay, teníamos Mental Ray también, que tenía Ray Tracing, pero estos motores meten Path Tracing. Entonces empiezan a meter un tipo de cálculo, un tipo de cómputo de luz, como Maxwell también, un tipo de cómputo de luz que lo que hacía era evitar que tuviéramos que trabajar tan a mano la luz. Es decir, yo ahora ponía una luz, en el scanline yo ponía una luz y tenía que simular todos los rebotes de la luz. Y si quería que la piel pareciera piel, tenía que simular lo que ocurría en la piel, pero eso era muy difícil, ¿vale? Muy complicado en un rasterizador como era el Scanline. Entonces llega un momento que aparecen estos motores de render donde se proporciona un cómputo acelerado de la luz. Acelerado ahora. Antiguamente eso tardaba 1 hora por fotograma, ¿vale? Pero nos facilitaba el trabajo. Y hubo gente que le parecía que prefería mantener el control con el Scanline que utilizar VRay o que utilizar... Con el tiempo, la razón se le ha dado a los Path Tracers. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque se produce mayor calidad en menor tiempo.
y hay que trabajar menos. En aquel momento también fue necesario un reajuste de todo lo que era el pipeline de trabajo. Los motores de render cambiaron, los materiales también cambiaron. Al tiempo apareció el PBR. Los materiales PBR, que eran materiales que tenían unos parámetros muy concretos y había que utilizarlos de una manera concreta, y esto nos facilitaba la vida con respecto a cómo representar la piel, por ejemplo, o los metales o las maderas. Todo esto fue tecnología que fue apareciendo. Bueno, pues esto es tecnología que aparece ahora y que no es que venga a reemplazar, en mi opinión viene a complementar. Y aquí podemos ver, por ejemplo, un poco lo que hice para sacar en la imagen del pastor. En este caso hay un texto, sí, y hay una imagen de mí. El primer fotograma del vídeo. Simplemente el primer fotograma del vídeo, utilizando QuenImage Edit, y ahí podéis ver el vídeo de QuenImage Edit 2511, porque estoy utilizando QuenImage Edit 2511, extraje el primer fotograma del anuncio. ¿Para qué? Para poder generar ese primer fotograma de mi personaje. ¿Podría haber mantenido el control para haber determinado con precisión que quiero que tenga esta ropa, esto tal? Bueno, echadle un vistazo al vídeo con Image Edit, porque ahí también le di bastante libertad, pero realmente podría haber hecho una ilustración por encima de la imagen del vídeo, podría haber hecho una ilustración o podría haber hecho un render 3D y haber utilizado ese render 3D como punto de partida para mi personaje. Podría haber hecho un boceto, podría haber hecho manchas de colores, podría haber hecho lo que hubiera querido para poder generar esa escena. Fijaos que hay una cosa curiosa, y es que en la escena existe una ovejita. Detrás de mi personaje hay una oveja, pero aquí no hay ninguna oveja, ¿vale? Entonces, se agrega, esos elementos los podemos agregar, controlando la señal de entrada. Puede ser esto, puede ser texto, como he dicho. ¿Vale? Dependiendo de lo que queremos, vamos a controlar la señal de entrada y vamos a generar la imagen que más nos convenga. El estilo, de nuevo, va a depender de la señal de entrada que nosotros le demos. Podemos utilizar un LoRa que tenga un estilo 3D, un LoRa que tenga un estilo ilustración, anime, lo que queramos. Va a dar lo mismo, ¿vale? Entonces aquí se genera lo que es el primer fotograma, con QuenImage Edit 2511. ¿Por qué utilizo QuenImage Edit y no utilizo QuenImage, o no utilizo Flux, o no utilizo ZImage? Muy sencillo, porque QuenImage Edit ya integra un ControlNet. Entonces, QuenImage Edit cogía muy bien la pose sin tener que hacer especialmente nada, simplemente preprocesar la pose, extraer la pose, y ni siquiera estoy metiendo la imagen completa, que lo haría si utilizara esto de aquí, sino que directamente estoy inyectando solamente la imagen de la pose del personaje, para que de esa manera me proporcione el personaje que yo quiero. Y a partir de aquí va a depender, es un proceso de iteración, ya sea de iteración en prompt como de iteración en imagen. Podría extraer una imagen que me ha gustado de base, volver a meterla y decirle que cambie ciertas cosas o que haga ciertas cosas. Puedo pintar por encima en Photoshop manchas de colores y entonces meter eso de nuevo y volver a procesarlo. Puedo hacer muchísimas cosas, pero siempre tenemos que mantener el control y saber hasta qué punto cedemos el control. ¿Qué me importaba a mí en este caso? Bueno, en este caso a mí lo único que me importaba era la pose. El personaje me interesaba que tuviera un estilo concreto, que fuera un pastor y que hubiera una oveja. Más allá de eso, es un anuncio que va a durar 2 semanas. Me da igual. ¿Entendéis? No es un personaje en el que me vaya la vida. Entonces, le dejé cierta libertad al modelo para que pudiera decidir, para que diera opciones dentro de lo que yo le había marcado. Generé un montón de opciones y me quedé con una que fue la que me resultó más interesante. Y en este caso la imagen generada fue esta. Si os fijáis, mantiene la misma composición, mantiene la misma estructura y mantiene la pose del personaje. ¿Es exacto? No, en este caso yo estaba mirando para un lado, el personaje me lo puso para el otro. Bueno, controlando el ControlNet, podría haberlo corregido sin ningún problema. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos esta imagen? Bueno, cuando tenemos esta imagen, digamos que hemos pasado por el primer punto del proceso. Pero todo este proceso, recordad, esta imagen la podríamos haber hecho así o la podríamos haber hecho con 3D o con animación o con ilustración tradicional. Si sabéis, si tenéis capacidad de ilustración pero no tenéis capacidad de animar, podéis ilustrar, podéis hacer una ilustración a mano que tenga vuestra seña, que sea de vuestro estilo, que sea vuestro propio arte, y luego traerlo aquí y animarlo directamente con un vídeo de referencia, por ejemplo. Vale, una vez tenemos esta imagen, pasamos al siguiente proceso, y este es el proceso de animación. Es decir, es el proceso en el que extraemos el movimiento que tiene el personaje y se lo metemos a nuestro personaje dentro de nuestro primer fotograma. No es necesario que sea el primer fotograma en realidad. Sin embargo, yo siempre recomiendo que sea el primer fotograma porque va a mantener mejor el likeness del personaje a lo largo de la generación. Pero no es obligatorio. Obviamente, si entrenamos un LoRa, es decir, entrenamos un modificador de modelo,
con nuestro personaje, vamos a poder utilizar ese LoRa para que nuestro personaje se parezca durante toda la generación, para que sea nuestro personaje exactamente. En este caso, de nuevo, repito, anuncio rápido, 2 días, no necesito que sea el personaje más preciso ni el mejor personaje del mundo. Algo que sí necesito para una producción que me venga con un personaje definido o que me venga de un cliente. O que sea con un personaje que es la imagen de una empresa o la imagen de un producto o que sea con un producto en concreto. Pero en este caso me vale, me gustó, obtuve lo que quería y pude pasar a la fase de animación. Bien, una vez en la fase de animación, lo que tenemos que hacer es preprocesar. Y en este preprocesado, lo que hacemos es preprocesar la cara y preprocesar el movimiento. Entonces, de nuevo, igual que sacamos la pose para el Image Edit, aquí sacamos toda la animación para el Image Edit. Para el modelo de animación. ¿Vale? Sacamos toda la animación en OpenPose y esta animación es la que luego se va a proporcionar al modelo. Aquí simplemente cargamos el modelo, que en este caso utilizamos el modelo de OneAnimate, pero tened en cuenta una cosa, y hay un factor importante, y es el hecho de que yo aquí decía las cosas. ¿Vale? La voz es una voz que grabé yo, pero no es la voz que estáis escuchando, y ahora luego veremos por qué. El caso es que aquí en OneAnimate ya le proporcionamos todo. Entonces cargamos OneAnimate y aquí metemos todas las señales, metemos una descripción en texto que en este caso tiene 0 importancia. En realidad podríamos no meter el texto y daría igual. Lo que pasa es que es interesante meter el texto para que meta pequeños detallitos adicionales de movimiento en torno y cosas así. Pero realmente daría igual si no metemos el texto como tal. Nos haría la animación porque tendríamos el personaje. Ahora faltarían detalles. Bien. Cuando hemos procesado todo, ya podemos generar el vídeo. Y este sería el vídeo generado. Del vídeo también generé múltiples versiones. ¿Por qué? Realmente era la misma versión. Simplemente cambiaba pequeños detalles en el prompt de texto para los detalles que venían por detrás. ¿Vale? Y por eso vemos a la ovejita que se asoma por ahí y que cuando este se va, pues por ahí se queda. Entonces, realmente esto sería lo que es el proceso de animación. De nuevo, ¿podríamos haber hecho una captura de movimiento en 3D o hacer una animación tradicional y haberla utilizado directamente como input de animación? Sí. ¿Habría sido necesario montar toda esta escena en 3D, haberse modelado este personaje, haber preparado las telas, haber preparado las físicas, haber hecho todo en 3D para obtener esto con un render de 3D tradicional? Sí. ¿Se habría podido hacer en 2 días? No. No. ¿Habría sido preferible? Lo dudo. Habrá gente que lo prefiera y habrá gente que no. En mi caso, yo no lo prefiero. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de producción, poder hacer esto en 2 días es impresionante. Y obviamente para un cliente nunca vamos a tardar 2 días, se van a tardar 3, 4 días. Pero es que igualmente 4, 5 días incluso de esto sigue siendo impresionante. No tienes todo esto hecho en una semana. Al menos no sin quedarte sin dormir toda la semana. ¿Vale? Y menos un equipo de 1 o 2 personas y vamos, que no. ¿Vale? Directamente es un gran no. Entonces, aquí es donde dependiendo de dónde nos queramos enfocar, vamos a potenciar una cosa u otra, vamos a tener más control en una cosa u otra. Quiero más control en la animación, quiero más control en la interpretación, quiero más control en el personaje, quiero más control, a lo mejor quiero control en todo. Y entonces le tengo que dedicar más tiempo a preparar el personaje, a hacer la ilustración, el concept, hacerme el modelo 3D, ese modelo 3D después puedo generarlo desde varias vistas, en varias poses, tengo que hacer el rig, tengo que hacer absolutamente todo. ¿Vale? Pero es que además también tengo que hacer la animación, o sea, la simulación. Tengo que meter la simulación de telas, tengo que meter la simulación de pelo, tengo que hacer absolutamente todo. ¿Vale? Entonces, aquí es donde está ocurriendo toda esa parte que yo quiero ir rápido y por tanto la produzco desde OneAnimate. Ahora, esto no es la versión final, porque hay un factor y es que al final nosotros trabajamos en baja resolución cuando trabajamos con inteligencia artificial. Así que aunque de momento ya habéis visto que guión controlado por completo hecho a mano, la parte de imagen, cierto control, pero dejándole libertad porque era lo que me interesaba, pero proporcionando una composición, una pose y un entorno descrito que era lo que a mí me interesaba. Es decir, controlando hasta donde yo quería controlar. La animación completamente controlada porque ya tengo mi fotograma, tengo mi entorno, tengo mi personaje y ahora tengo ya mi movimiento, con lo cual hago ese movimiento, hago la inferencia de ese movimiento y con eso voy a obtener ya mi animación. Pero ahora vamos a otra parte importante que es el sonido. El sonido es algo que pasa muy desapercibido, pero el sonido es muy importante, es un gran porcentaje de la producción. Entonces, ¿qué ocurre con el sonido en este caso?
Bueno, el sonido era muy sencillo. En el sonido utilizamos únicamente 3 inputs de sonido. Tenemos por un lado los efectos de sonido de las pisadas, ¿vale? Que se oye como los pies suenan. Cuando vuelva a poner el vídeo ahora al final podéis poner la oreja. Tenemos las pisadas que están generadas directamente con Stable Audio. Directamente aquí. Y con un pequeño prompt. Aquí. Pasos en una habitación silenciosa con suelo de tierra. Podría haber, de nuevo, haberme ido a una librería de audio y haber descargado ese audio o haber contratado a una persona de Foley. Pues como comprenderéis, contratar a una persona de Foley no hay presupuesto. ¿Y haberme ido a una librería de audio? Sí, podría haberlo hecho. Sin embargo, con un modelo lo puedo generar. ¿Me va a servir para todo? ¿Me va a solucionar todo tipo de efectos especiales? ¿De efectos sonoros? No, no sirve para todo. Pero para algunos sí sirve. Entonces, al final es, como profesional, ¿qué herramienta utilizo? Necesito utilizar aquella que sea más eficiente, más efectiva, más rápida y más barata. Y que me dé más calidad. Esto es un equilibrio, ¿vale? Entonces, tengo que conocer todo esto para saber en qué momento voy a utilizar esto, en qué momento me voy a una librería o en qué momento voy a contratar a un equipo de Foley. Si voy a hacer una producción de cine, lo más probable es que contrate un equipo de Foley. ¿Por qué? Pues porque ellos lo van a hacer mejor. Así de sencillo. Si voy a hacer un cortometraje, ahí hay que tener mucho cuidado con el dinero. Pues el equipo de Foley no, pero un editor de sonido muy probablemente sí. Pero vamos a generar y vamos a partir de librería, las dos cosas. ¿Y si es una producción de que estoy yo solo y que no hay prácticamente dinero? Pues me voy a ir aquí y a una librería si puedo y voy a ser yo el editor de sonido. Todo tiene sus niveles. La cuestión es que esto nos proporciona los efectos de sonido necesarios. En este caso era estos pasos y por otro lado tenemos un background de campo con chicharras sonando todo el rato, con grillos sonando todo el rato. ¿Vale? Entonces generamos ambos y luego en Resolve se montaron los pasos donde correspondían, se cortaron, se editaron, se cambiaron los sonidos, etc. Edición manual de sonido. ¿Vale? Siempre todo el montaje de SFX es en manual. Existen modelos que te pueden hacer el sonido de un vídeo, pero de nuevo, ese tipo de modelos de lo hago todo no son modelos que sirvan a nivel profesional, no son modelos que te vayan a dar un resultado controlable, porque hacen lo que quieren, son demasiados factores a controlar por separado. Con lo cual, nosotros necesitamos coger control. Como en todo proyecto profesional, compartimentamos las distintas tareas en distintas fases con distintas producciones. No lo hacemos todo de golpe, porque no va a salir bien. ¿Se pueden utilizar? Sí, como referencia, como idea, como concepto, pero realmente no nos van a salir, no nos van a proporcionar lo que realmente necesitamos. Los modelos de nube, estoy hablando sobre todo, son modelos muy espectaculares, pero ni la voz, ni los efectos de sonido, ni la imagen, nada va a ser exactamente como lo queremos. Insisto, esto no se puede hacer de una tirada con un modelo, por muy grande que sea. No se puede. Vale. Entonces aquí tenemos la parte de los sonidos, de los efectos sonoros, los SFX. Pero después tenemos otra parte y es el hablar. ¿Qué pasa con la voz? Porque eso lo grabé yo, es mi voz. Con mis cadencias, con mi forma de hablar, con mi acento, con la intención que yo le puse a la hora de hacer el personaje. De nuevo, será una interpretación mejor o peor, eso es secundario. La cuestión es que es la mía. Lo que estáis viendo es directamente mi interpretación del audio, ¿vale? Mi interpretación del guión. Pero no nos sirve esa voz, porque yo podría utilizar esa voz para mi personaje, pero no la voy a utilizar para un personaje que no soy yo. No tiene mucho sentido. Necesito poder cambiar las voces. Vale, pues en este caso nos vamos a utilizar modelos de audio. Y en estos modelos de audio vamos a hacer varias cosas. Hay unos modelos de audio, como puede ser Hit 2, donde podemos generar una voz aleatoria. Tenemos Hit 2, pero ha salido hace poquito otro, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que es muy bueno también generando voces y que soporta múltiples idiomas. Entonces, generamos una voz. Y esa voz puede ser mejor o peor. No importa, en este caso la voz es esta. Feliz Navidad, amigos. Vamos a cenar algo muy rico en Teler. ¿Vale? Esta es la voz que generé. Obviamente está muerta, no tiene intención, no tiene nada, pero ¿qué es lo que me interesa de esta voz? Lo que me interesa es el timbre. Es decir, lo que me interesa es la voz en sí misma, no lo que está diciendo, no el ritmo. Porque al final yo esa voz no la voy a utilizar. Lo que voy a hacer es utilizar la propia voz que yo he grabado. Y con esto le vamos a reemplazar la voz a mi personaje utilizando esta voz para que sea la voz del propio personaje. ¿Vale? Y eso es lo que va a generar después la voz que escucháis en el vídeo. Como nota, decir que
la voz grabada directamente en el vídeo tenía muy mala calidad de audio, porque estaba grabado con un móvil, no utilicé micrófono de lavalier ni nada, entonces tenía muy mala calidad de audio y la conversión era horrible. Lo que tuve que hacer es volver a doblar por encima del vídeo, grabando yo con el micrófono bueno, para que luego la conversión de voz saliera bien. Si no, salía fatal. O sea, las conversiones de voz dependen mucho de la calidad del audio que le proporcionamos como input. Finalmente, todo esto está muy bien, pero tenemos un problema, y es el hecho de que el vídeo tiene baja resolución y la cara no se ve bien. Esta cara no se ve bien, no se ve bien cómo hace el lip sync, y si yo me muevo para acá no hay lip sync. Entonces tenemos que procesar nuestro vídeo de input para que nos proporcione el lip sync correctamente. Y para eso lo que vamos a utilizar es otro modelo, que es One Infinity Talk. Pero yo no quiero que modifique absolutamente todo el vídeo, solo quiero que afecte a la parte de la cara. Entonces vamos a utilizar una máscara. Esto me hace mucha gracia porque la gente que trabaja en producción y que está en contra de la inteligencia artificial, no, inteligencia artificial no, pero eso sí, la IA para hacer rotoscopia, eso sí. Eso sí, para rotoscopia, para sacar máscaras, para eso sí que mola. Bueno, pues esto es un modelo más, igual que todos los demás, y extraemos la máscara de la cara del personaje y utilizando esa máscara vamos a proporcionar el audio y vamos a hacer que haga una inferencia parcial. Fijaos que en este caso estoy utilizando 16 pasos y realmente estoy empezando en el paso 9. ¿Por qué? Necesito que me respete al máximo posible la cara y el movimiento que ya tengo. De nuevo, podría utilizar un LoRa para asegurarme de que la cara es perfecta, pero en este caso, bajando la inferencia, bajando el denoise era suficiente. Y con eso, esto que veis que se repite al final es porque es una parte que no tenía audio y se repite porque necesitaba completar un número de fotogramas concreto, pero eso se descarta. Entonces, con eso yo puedo hacer el lip sync, toda la parte del lip sync. La animación facial se respeta de la interpretación. Si el vídeo hubiera sido perfecto, es decir, si yo hubiera proporcionado un vídeo perfecto de mi cara hablando, por ejemplo, con una cámara de captura de movimiento, en ese caso sí que habría hecho bien el lip sync. Y de hecho, si yo trabajara en 3D, no tendría que hacer esto. Directamente con la animación 3D, haciendo el lip sync en 3D, ya tendría el lip sync perfectamente bien, es decir, la sincronización labial perfectamente bien. Pero como el vídeo de input era de baja calidad, mi cara aparecía mal y con movimiento y a veces me giraba y la cámara no cogía y demás, pues en esa situación hay que hacer un lip sync. Y para eso utilizamos Infinity Talk. Pero limitamos la inferencia únicamente a la parte de la cara porque no queremos que nos cambie nada más. Vale, y finalmente el upscale. El upscale en este caso lo descarté. Y de hecho podéis ver por qué. Lo podía haber hecho. Tardó demasiado. No me gustaba demasiado el resultado. No es que me parezca malo, me gustaba que añadía ciertos detalles de material y demás que no estaban mal, pero le metía demasiado detalle. La única cuestión aquí es que me pasé con la cantidad de denoise, le hice un denoise, lo podemos ver por aquí, de 0,3 cuando tenía que haberle hecho un denoise de 0,1 y utilicé Ultimate SD Upscale para hacer el denoise en vídeo. Pero metió demasiado detalle, metió demasiado ruido, no me gustaba, quedó completamente descartado. Luego hice un upscale más sencillito, donde se ve que se mantiene el espíritu original del fotograma, se mantiene exactamente el mismo fotograma, pero a mayor resolución, ¿vale? Pero sí que hay un upscale, porque al final el vídeo es en un 1080 x 1920, pero nosotros trabajamos en baja resolución, 1280-720 o 720-1280, o 1024-576 o 576-1024. Entonces siempre vamos a tener que hacer cierto upscale para poder obtener nuestro resultado final. Ahora con el upscale nos podemos ir a Full HD, a 2K, 4K, a lo que nos interese. Vale, y con esto es con lo que tendríamos ya toda la producción completa. Nos vamos a Resolve, lo montamos como cualquier otra producción de 3D donde hemos extraído los fotogramas, hemos renderizado los fotogramas, montamos audio, montamos vídeo, montamos todo y se acabó. Esta es nuestra producción. Y así es como se puede hacer una producción en 2 días. Si queréis aprender a hacer todo esto, como os digo, los modelos, muy sencillo, es QuenImage Edit 2511, Stable Audio para los sonidos, para los efectos especiales, Infinity Talk para hacer el lip sync, One Animate para poder hacer la animación del propio personaje y One también para hacer lo que es la parte del upscale. La música que oís sí que está generada por IA, pero no está generada en local, porque hasta ahora no he encontrado ningún modelo local que proporcione licencia comercial en condiciones y que nos dé una buena música. Entonces esta música está hecha en Eleven Labs. Ni siquiera es Suno, sino que es directamente Eleven Labs. Y para las voces del pastor, Higgs y Chatterbox. Son básicamente los modelos que hemos utilizado.
Con esto podéis tener un vídeo animado completo, hacerlo en 2 días si tenéis las ideas claras. Y si queréis aprender bien cómo utilizar toda la IA en detalle, desde modelos de lenguaje, modelos de audio, modelos de vídeo y modelos de imagen, y poder hacer muchas más cosas, incluso un pequeño entrenamiento de vuestro personaje y demás, pues para eso tenéis que apuntaros a nuestro curso, que de eso era el vídeo, el anuncio del curso de inteligencia artificial. Os recuerdo que tenemos workshop en vivo, que serán, las fechas son a finales de enero, tenemos la segunda edición en directo y tenéis, si no queréis la parte de en directo, tenéis también la parte del curso únicamente en vídeo, donde cubrimos absolutamente todo. Es un curso enorme que cubre de todo y que, no sé, la gente que ha estado haciendo el curso le ha encantado. Os dejo con el anuncio y nos vemos en el próximo directo o vídeo. No sé, lo de los vídeos está molando. ¡Adiós! ¿Habéis visto la estrella? La estaba siguiendo y la perdí de vista. Pero por el camino me encontré con Mon Studio. Tienen un curso en inteligencia artificial brutal. Y además ahora con descuento. Yo ya me he apuntado. ¡Ahí está! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año!